Generadores de ideas, en compañía. Tres de la tarde con 30 minutos, seguimos en compañía a través del circuito Éxitos. Y no sé si recuerdan, hace un par de meses, hace 2 meses más o menos, nosotros conversamos con una venezolana radicada en Barcelona que estaba siendo parte de un proyecto, específicamente una aplicación que estaba siendo desarrollada para tratar de obtener información del ADN de cada una de las personas y lograr tener una especie de banco de ADN para que cada vez que las personas fueran al médico, tuviese información un poco más profunda sobre las posibles patologías que esa persona pudiese padecer, ya fuese depresión, ya fuese otro tipo de enfermedad crónica. Al final de cuentas, esta era tal vez la intención de estos desarrolladores. Ahora, mexicanos crean un lector de ADN portátil que detecta mutaciones en segundos. ¿Cuál es el fin? Identificar alteraciones genéticas para obtener un diagnóstico de enfermedades en segundos y así poder, por ejemplo, prevenir epidemias, tratar también de controlar un poco ciertas enfermedades que van de ciertas regiones del mundo a otras y tal vez mucho más profundo, tratar de prevenir efectos de un ataque bioterrorista. Esto lo están desarrollando específicamente en México, en el Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, y tenemos vía Skype a Luis Vaca Domínguez, quien es el científico del Instituto de Fisiología Celular de la Universidad Nacional Autónoma de México, que forma parte de este desarrollo, a quien damos la bienvenida. Luis, gracias por estar con nosotros en compañía. Al contrario, gracias a ustedes y un gran saludo a toda la gente de Venezuela. A nosotros, de verdad, Luis, nos llena de mucha emoción conocer proyectos como este que definitivamente van un paso más adelante y sobre todo apuntan hacia la prevención como la manera de mantener la salud en el mundo y sobre todo de desarrollar políticas que en un futuro nos puedan ayudar, sobre todo a poblaciones que tal vez estamos un poco más alejadas de esos avances tecnológicos, y hablo específicamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela, que pasamos un momento difícil y que además se ha perdido mucho el tema de la inversión en la investigación. Cuéntanos un poco cómo empezó todo este proyecto y hacia dónde van, en qué punto se encuentra. Mira, como todos sabemos, las enfermedades no empiezan a nivel del organismo completo, sino empiezan a nivel molecular, a nivel de las moléculas que son las que forman a la célula. Okay. Para hacer una analogía, digamos que una casa hecha de ladrillo, las moléculas serían los ladrillos que hacen la casa y la casa sería la célula. Okay. Las enfermedades inician a nivel molecular cuando alguna de las moléculas deja de hacer la función para la cual está destinada y empieza a hacer otras cosas extrañas y la célula pierde control, y en ese momento una célula puede alterar a células vecinas, y así es como después de varias células se empiezan a afectar, finalmente se afecta un órgano y al final del órgano se afecta el organismo, ¿no? Entonces, si nosotros podemos detectar los primeros cambios a nivel molecular, podemos evitar llegar al nivel de daño del órgano y desde luego del organismo. Pero para hacer esto necesitamos identificar moléculas, lo cual no es trivial, porque las moléculas, como ustedes imaginarán, pues son muy pequeñas, claro, no se pueden ver a simple vista. Entonces, para ello desarrollamos un lector, y la idea de acoplarlo al teléfono celular es porque los teléfonos celulares modernos en realidad son computadoras, tienen una gran capacidad de procesamiento. Nosotros realmente subutilizamos los teléfonos celulares en redes sociales y en telefonía, ¿no? Porque en realidad son computadoras. Y nosotros adaptamos nuestro lector de ADN, como tú mencionabas en la introducción de tu programa, para poder identificar cambios en ADN, que puede ser ADN del mismo humano o puede ser ADN que proviene, por ejemplo, de una infección por virus de hepatitis o virus de influenza, etcétera. Entonces, en este caso, esto sería algo que se conecta al teléfono móvil, algo que se puede colocar ahí y que puede ayudar a que cada una de las personas que lo tengan puedan leer esa información, o sería específicamente destinado a ciertos grupos, es decir, médicos, científicos, personas que de repente hacen consultas periódicamente a pacientes para poder determinar cómo se encuentra su organismo. En este caso, ¿a quién va dirigido, por ejemplo, este dispositivo? En una primera instancia iría dirigido al personal médico.
Okay. Así como, no sé si ustedes recuerdan, hace muchos años el lector de glucosa era un aparato enorme, sí, y para poder leer los niveles de glucosa en sangre, tú tenías que ir al hospital, hacer cola un rato, ahí esperar tu turno, y imagínate pacientes diabéticos que tenían que hacer estas lecturas 3 veces al día, pues prácticamente vivían en el hospital, ¿no? Claro. Hoy en día tú puedes ir a cualquier farmacia y compras un lector de glucosa por unos cuantos pesos y lo puedes usar en tu casa. Entonces, en algunos años, eventualmente, esta tecnología puede ser utilizada en el hogar, pero de inicio sería utilizada por personal médico especializado. Claro, Luis, además, si lo ponemos hacia esa proyección, hacia ese punto de vista, eso podría reducir significativamente, por ejemplo, el porcentaje de cáncer de cualquier tipo en el mundo. La idea que tenemos es, bueno, hay varias ideas. Una idea es tratar de realmente hacer accesible a toda la población medicina moderna, medicina molecular, diagnóstico molecular. Lo cual, si bien es cierto, mira, Venezuela y México tenemos constituciones muy avanzadas donde en letra se dice que todos por nacer mexicanos o venezolanos tenemos derecho a la salud. Sin embargo, en la práctica no es así. Aquí en la práctica no se ocurre. ¿No? Entonces, la medicina, lamentablemente, que es controlada por grandes farmacéuticas, se ha encarecido muchísimo. Sí. Y la población que tiene acceso a diagnóstico molecular, pues es reducida, es la gente que tiene recursos económicos suficientes para pagar estos tipos de diagnósticos. La idea que nosotros tenemos es tratar de abaratar, a través del uso de la ciencia y de la tecnología, abaratar el diagnóstico molecular para que sea accesible realmente a la mayoría de la gente. Estamos conversando. Y la idea de Ajá, termina yo sigo. Ok, perdone que te haya interrumpido. La idea de acoplarlo al celular es muy sencilla, porque imagínate que estás en medio de la selva, en algún lugar, claro, y tú quieres hacer un diagnóstico molecular y no tienes una clínica cercana o alguna forma de hacerlo cerca. Entonces, acoplando esto al celular, tú puedes hacer el diagnóstico molecular con tu teléfono celular y a través de telefonía celular mandárselo a tu médico, que puede estar en Alemania, en un congreso en Austria o en cualquier parte del mundo. Y por medio de telefonía celular tendría acceso en unos cuantos segundos al diagnóstico molecular que te acaban de hacer a ti en medio de la selva en Venezuela o en México o donde sea. Claro, y si llevamos eso, como tú decías, hacia otras prácticas, sobre todo dirigidos a médicos, aquí en Venezuela hay muchas poblaciones de indígenas que están muy apartadas de la civilización y que además están siendo azotados por diferentes tipos de enfermedades y que lamentablemente no pueden ser tratadas a tiempo porque no hay vías de comunicación directa hacia esos lugares. Y también la atención médica que reciben es muy poca, es decir, podría funcionar en muchos aspectos para mejorar tal vez diferentes tipos de tópicos en cuanto a la medicina. Correcto. Nosotros en México tenemos los mismos problemas que ustedes en Venezuela. Tenemos poblaciones que están muy aisladas, donde no hay carreteras para llegar, a lo mejor hay caminos muy deteriorados donde hay que llegar a esa población, a lo mejor son varias horas en transporte, y estas personas, lamentablemente, el hospital más cercano a lo mejor está a 8 horas de distancia en automóvil o algo así, y cuando tienen algún problema, pues cuando llegan al hospital ya van en una situación muy crítica de salud, o muchas veces ni siquiera logran llegar al hospital. Así es. Estamos conversando con Luis Vaca Domínguez, quien es científico del Instituto de Fisiología Celular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Luis, ¿cómo se llama este proyecto? Bueno, ¿y en qué fase ya está? Es decir, ¿en qué momento, en qué punto de la investigación, ya que han creado este dispositivo, se encuentran y cuándo, por ejemplo, crees tú que de repente haya gobiernos que puedan tener acceso a él? Mira, ahorita lo que tenemos es un prototipo que hemos ido refinando. Los primeros prototipos pues eran muy grandes porque incluíamos la computadora ahí mismo y el sistema de telefonía celular lo habíamos diseñado nosotros, iba ahí mismo incluido, pero con el paso del tiempo los teléfonos celulares maduraron muchísimo, se volvieron muy accesibles. Sí. Y al mismo tiempo tuvimos nosotros que acoplar nuestra tecnología, entonces quitamos la computadora que originalmente tenía el lector y utilizamos la del celular. Y la cámara que usábamos originalmente, que era una cámara que diseñábamos nosotros, nos dimos cuenta que podíamos utilizar la cámara del celular acoplándola a un sistema de lentes que diseñamos y tenemos patentado nosotros.
de tal forma que, si bien es cierto que la cámara de los celulares modernos es muy buena para tomar fotografías, pues no puedo ver moléculas. Claro. Nosotros lo que hemos hecho es acoplar una serie de lentes para que la cámara sea capaz de detectar unas cuantas moléculas y de esta forma poder hacer el diagnóstico utilizando la cámara del celular y utilizando el procesador del celular para hacer todo el procesamiento de imagen y todo el diagnóstico. Las personas... como te digo, es un prototipo. Ajá. Sí, perdón. No, sigue, es un prototipo. Sí, es un prototipo. La idea es seguir consiguiendo recursos porque, como tú sabes, tanto en Venezuela como en México, como en cualquier parte del mundo, cualquier prototipo que va a ser utilizado con fines de diagnóstico médico tiene que ser aprobado por las instancias gubernamentales de cada país. Sí. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, está la FDA, que es la Food and Drug Administration. En México tenemos la Secretaría de Salud. En Venezuela creo que también se llama Secretaría de Salud o algo así. Entonces hay instancias que tienen que demostrar que este dispositivo es adecuado, es funcional, que no va a generar problemas al paciente, y obtener los permisos sanitarios correspondientes para ser utilizado. Para lograr esto se requiere hacer un montón de pruebas clínicas con pacientes y eso pues es muy costoso. Claro. Entonces estamos en el proceso de conseguir recursos, ya que tenemos el prototipo que también nos llevó muchos millones de dólares desarrollarlo, ¿no? Y muchos años de investigación. Ya que tenemos este prototipo funcional, ahora queremos hacer todas las pruebas clínicas para obtener los registros sanitarios correspondientes y eventualmente pues interesar a alguna compañía que tenga la capacidad de producir esto en serie, ¿no? Para reducir costos y producir miles de estos equipos. Que sería lo ideal y la verdad es que esperamos con muchísimas ganas que eso pueda lograrse pronto y que puedan conseguir los recursos necesarios, sobre todo porque desarrollos como este definitivamente son los que hacen que el mundo cambie y que tengamos posibilidades de tener tal vez una vida pues mucho más saludable con respecto a lamentablemente las enfermedades que hoy ha venido sufriendo el ser humano y que han sido todavía muy difíciles de controlar. Claro. Y que desde luego cada vez vamos a tener más enfermedades porque si tú te das cuenta, la expectativa de vida ha ido aumentando conforme la tecnología ha aumentado, ¿no? Sí, señor. Anteriormente, no sé, en los años 30, una persona de 30 años ya era un anciano. Uh-huh. Hoy en día la gente de 90 años pues sigue jugando béisbol o fútbol y sigue feliz, ¿no? Sí, señor. Y va a ir aumentando la esperanza de vida, pero al aumentar pues obviamente los riesgos de salud pues todavía son mayores, ¿no? Así es. Luis, ¿dónde podemos conseguir información sobre este desarrollo y saber también en qué punto van, si tienen alguna página web o algún punto de encuentro? Si gustan, pueden entrar a la página, si se meten en Google y ponen, como tú decías, Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, okay, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ahí aparece la página de nuestro instituto y ahí pueden buscar por mi nombre, tiene un buscador Luis Vaca y ahí estamos subiendo los avances que vamos teniendo en la tecnología y ahí pueden seguir, digamos, el progreso que vamos llevando en la investigación. Bueno, esperamos conversar muy pronto contigo sobre los próximos avances y cuando finalmente logren desarrollar no el prototipo, sino el producto final que puedan vender al mercado. Muchísimas gracias por el tiempo, Luis, y sobre todo gracias por esta investigación tan importante que están haciendo. Muchas gracias a ti y es verdaderamente un gran gusto saludar a toda la gente en Venezuela. Les mando un abrazo a todos nuestros hermanos venezolanos. Gracias Luis. Estábamos conversando con Luis Domínguez, científico del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes han desarrollado un prototipo hasta ahora, un lector de ADN portátil que detecta mutaciones en segundos y que busca obviamente prevenir el desarrollo de enfermedades importantes en todas partes del mundo.